Muy buenas amigos, bienvenidos a Frecuencia de Luz con nuevas entrevistas, nuevos profesionales, nueva gente que nos va a contar y hablar de su experiencia. Y hoy nos acompaña Mónica Graciela, que es una terapeuta con una amplia trayectoria que acompaña a personas en diferentes etapas de su vida, tanto que estén aquí como no están. Tiene una gran formación en muchos campos que ahora nos hablará. Y hoy nos viene a hablar de uno de los procesos más difíciles que puede vivir un ser humano, la pérdida de un ser querido y cómo atravesarla sin perder la esperanza, perdón. Mónica, bienvenida. Bueno, bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, estoy contenta de estar acá, así que el agradecimiento es mío. Pues no, vamos a hablar de un tema, ¿no? Que a todos nos ha tocado muy de cerca y si no nos ha tocado, pues tarde o temprano nos tocará, ¿no? Pero antes de meternos de Ujú. lleno a ello, cuéntanos un poquito, a ver, ¿quién es Mónica? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? A ver, es difícil para mí definirme o quién soy o qué hago, porque en realidad son muchas cosas. Entonces, lo que hago es como reducirlo a, me dedico a acompañar personas en sus procesos de vida, ¿no? Con todo lo que fui estudiando a lo largo de mi vida, que por un lado es todo lo que tiene que ver con lo psicológico. Yo soy counselor, soy coach, también hago biodescodificación, acompañante terapéutico, bueno, todo eso. Y después toda la parte holística que me gustó de toda la vida y estudié un montón de cosas. eh, Registros akáshicos, Reiki, tarot, mediumnidad también. O Ujú, sea, desde formalmente, desde estudio todas estas cosas desde los 18 años hasta ahora que estoy a punto de cumplir 53. Em, Y bueno, nada, mi tarea o mi misión, si se quiere decir, es esa, es acompañar a personas. eh, sí tengo una base de un marco teórico, por así decirlo, de humanista, sí, centrado en la persona. El enfoque que yo trabajo, psicológico, digamos, es el enfoque centrado en la persona, eh, que es un enfoque humanista que tiene que ver con un psicólogo, ujú, Carl Roger, eh, bueno, que fue quien propuso este enfoque. Entonces, eso quiere decir que acompaño a las personas en lo que sea que están transitando. ujú, Simplemente soy, digamos, una compañera de viaje, ¿no? ujú, Estoy, digamos, a la misma altura que la persona porque reconozco al ser humano como eh, un ser que tiene todos los potenciales internos para realizarse y para hacer lo que quiera hacer, pero bueno, a veces necesitan las personas una compañía, una escucha, un ujú, espacio sin juicios, un espacio de aceptación, y la gente necesita ser escuchada. Entonces, correcto. durante Ujú, varios años me entrené en en la escucha activa, en la escucha verdadera, ¿no? En esto de la empatía, que tanto se habla de la empatía y a veces ujú, no entendemos bien qué es la empatía porque no es solamente ponerse en el lugar del otro, sino es un poquito correr eh, ujú, nuestras creencias, nuestros patrones y poder quedarnos como, que es difícil, hay que entrenarlo, quedarnos como en blanco para poder recibir a la otra persona y entenderla desde su posición. ujú. Pues eso que nos comentabas, que has trabajado con tantas disciplinas, yo quiero que Mm. me cuentes un poquito quién era Mónica antes de decidir meterse en este camino y luego que empezaste a estudiar todo esto, ¿no? Y qué es lo que encontraste un poquito para llegar hasta aquí. O sea, quién eras un poquito antes, ¿no? Sí. ¿Qué te llevó a este camino y por qué decidiste acompañar así a las personas? Yo creo que desde muy chica, digamos que viví en una familia
bueno, mi familia original de origen estaba compuesta por mamá, papá y mi hermana. Ellos no están en este plano en este momento, después te puedo contar un poquito acerca de eso, Ujú, porque en realidad tiene mucho que ver por cómo siguió mi camino, ¿no? Eh, bueno, en mi casa siempre eh, hubo. Vos veías la biblioteca de mi casa y siempre ujú, había eh, libros que tenían que ver con metafísica, con desarrollo personal, con espiritualidad. Mi mamá era psicóloga, pero eh, totalmente holística, eh, cartas de tarot, o sea, siempre había magia en mi casa. ujú, Eso de parte de mi mamá y de parte de mi papá. Mi papá era gitano, o sea que digamos que tengo sangre gitana también, entonces es como que ya nací rodeada de todo esto, ¿no? De todo lo místico, de la magia, digo yo. ujú, Eh, y bueno, eh, así fue como empecé, ya te digo, formalmente, 18 20 años, empecé como a estudiar, pero siempre, siempre leyendo, averiguando, o sea, un alma muy curiosa la mía. Así ujú, que fui pasando por distintas etapas, distintos despertares espirituales. Bueno. ujú. Eso, era Sí, una niña introvertida, exacto, o sí. sea que me preguntabas quién era. Era Ujú, una niña introvertida, callada, muy observadora. eh, y bueno, con el tiempo fui cambiando. Como verás, no me cuesta mucho hablar, no, no, sí, ya, exacto. Que eso está bien. pero bueno, cuando era más pequeña sí, Mm. me costaba mucho. Y un poquito, entonces, que nos lo dejabas ahí entrever, un poquito, ¿qué ocurrió en tu propia historia que tú dijiste que pasó con tu familia, con tus padres, con tu hermana, para que, bueno, es un poquito cómo empezó Sí. por ahí la historia? ¿Qué aprendiste en ese proceso con Mm, tu familia? uf. Fue terrible, o sea, fue un tsunami de cosas, ¿no? Eh, bueno, mi papá falleció ya hace unos cuantos años, digamos, fue el primer eh, duelo o dolor más grande de mi vida, ¿no? Porque fue la persona más, digamos, más cercana que Ujú. partió. ¿Qué Esto, edad tenías tú yo cuando él tenía partió? 30, tenía 30, 30. o sea que hace varios años. Ujú, Em, bueno, seguí con mi vida. Yo tengo dos hijos, tengo una hija de 30, un nieto de 3 años ujú, y un hijo de 22. Bueno, que ellos también tienen sus dones y sus cosas, así que ya te digo, viene de familia. Y bueno, yo nada, vengo trabajando todos estos años. En un momento, a partir de cierto momento, me dediqué más exclusivamente al counseling, a la consultoría psicológica. Tengo muchos consultantes ujú, y de pronto eh, empezó a pasar algo que me resultó bastante raro. Yo ya tenía conocimiento ujú, de un montón de disciplinas, pero todo lo que tenía que ver con la muerte, con los duelos, con la mediumnidad, a mí como que me causaba mucho rechazo, ¿no? Me daba ujú, miedo, es como que ahí no había ahondado todavía. Eh, y de pronto empezaron a llegar consultantes, pero no era uno, dos, eran muchos, que ujú, tenían ciertos dones o poderes psíquicos, o habilidades extrasensoriales y ujú, muchos no sabían cómo manejarlo. Algunos, digamos, se daban cuenta que tenían cosas que no sabían cómo manejar, otros ya lo estaban haciendo, incluso como un trabajo,
pero les costaba, yo digo, salir del closet espiritual y a lo mejor les costaba decir, bueno, yo soy medium o yo soy vidente y entonces como que lo disfrazaban con un montón de disciplinas porque no se animaban. Y bueno, surgió solo esto de empezar a acompañar a esas personas a que realmente puedan desarrollar esos dones que traían consigo si realmente querían, porque también está la Ujú. opción bueno, de no hacerlo. Exacto. Mi creencia es que todos, todos, todos tenemos dones y habilidades psíquicas. Eh, Algunos nacen ya con eso despierto, por decirlo de alguna manera, eh, y otros lo pueden despertar en cualquier momento de su vida. No, no, no es que es algo, es un don de nacimiento. En realidad, tampoco sería un don porque es algo que todos tenemos. Pero con el Exacto, tiempo, que se sí, puede trabajar, ¿no? Que a veces más llamamos don, pero lo que dices tú, que todo el mundo puede exactamente, desarrollarse, porque un siempre. don es como un regalo, pero que todo el mundo puede trabajarlo, ¿no? Algunos necesitan más trabajo, otros menos, ¿verdad? Ujú. Y ahí está. Sí, sí, por eso digo, es algo que se trabaja, que se Ujú, exacto. estudia. Eh, o sea que todos, todos podemos hacerlo. Y cuando empezaron a llegar estas personas, yo empecé como a interiorizarme, ¿no? Que era esto de la mediumnidad. Ya a todo esto había estudiado, bueno, Reiki, registros akáshicos, muchísimas, muchísimas cosas. Em, bueno, y Mm, empecé, viste, buscando, sí, viste que cuando uno busca, encuentra. sí, Eh, exacto. Bueno, a Aparece, ver, sí. exacto. Sí, sí, no, que lo que dices tú, que cuando uno busca, busca, encuentra. Entonces, un poquito lo que hemos hablado. Te empezó a aparecer el tema de la mediumnidad, ¿no? Te empezó a venir gente. Y aparte de conocer gente, tú desde pequeña o desde cierto tiempo, ¿tú ya veías esas almas fallecidas o las No, sentías? no. También fue un trabajo que fuiste haciendo, ¿no? Sí, Entiendo. sí, yo por ahí, digamos, mi parte más fuerte es lo onírico. Sí, desde chica realizó viajes astrales. Tengo esa facilidad, o sea, no, no, eso sí es algo innato, eh, Ujú, que tuve que aprender a manejarlo, porque es más, en aquella época que yo era adolescente, digamos, y empecé a tener viajes astrales, eran totalmente involuntarios y daba mucho miedo, o sea que tuve que ujú, también informarme acerca de eso, aprender, entrenar y demás. Eh, y la mediunidad la empecé a desarrollar después. Eh, ujú, Tuve varios maestros que me enseñaron, porque hay que hacer acá una distinción, ¿no? Una ujú, cosa es el movimiento espírita o el espiritismo, eh, ujú, que bueno, la gente quizá lo tiene como que más o menos es así, viste, como en la tele, en las películas que se reúnen en una mesa mm. y alguien recibe, una de las personas recibe a... Entra en trance, recibe, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, descubrí que existe la mediumnidad, que es la nueva mediumnidad, que es una mediumnidad, se le llama evidencial, Ujú, porque cuando nos conectamos con un ser que ya no está en este plano, obviamente viene un consultante que necesita ujú, conectarse con algún ser querido. ujú. No solamente decirle, bueno, sí, está bien, te ama, está al lado tuyo, sino empezar a eh, dar evidencias, eso que se le dice Claro. pruebas de vida, ¿no? Y Ujú, pruebas póstumas también, o sea, cosas que han pasado después de la muerte de esa persona, la partida de esa, no, no me gusta mucho decir muerte, sino la partida, la porque partida, sí. la partida, sí. Que realmente el consultante que viene sepa porque a veces surgen Claro, que sepa cosas que que está hablando con su familiar con el que exactamente, quiere contactar, ¿no? Porque es muy exactamente, genérico decir, sí, está bien, te quiere sí, mucho, adelante, ¿no? Claro.
tal cual, tal cual. Entonces, bueno, ahí me empecé a informarme sobre eso, a estudiar y es más, recuerdo, y no fue hace tanto, unos pocos años, recuerdo la primera vez que pude canalizar a un familiar de una amiga fue en una Ujú. reunión así de tipo aquelarre. eh, Sí. Fue una locura. O sea, o sea, a mí me surgieron palabras, eh, algo que es bastante difícil, el nombre de la persona. Ujú. Yo no lo podía creer, no podía creer lo que me estaba pasando. Y en cada sesión de mediumnidad, eh, yo me sorprendo. Mm. Sí, al final. Aparecen palabras, aparecen cosas que quizá para mí no tienen sentido. Por eso ahí hay que Mm. sacar un poquito el ego, la razón, el razonamiento, Sí, porque exacto. quizá algo, me viene un pensamiento, me viene algo y quizá para mí no tiene sentido, pero Mm. para la persona sí. Correcto. Sí, sí, lo que dices tú es importante el dejar fluir. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando con una maestra que tuve me enseñó un poquito la mediunidad, a canalizar también, pues me hacía canalizar espíritus, ¿no? Y una vez me dijo, curiosamente también, dice, dime la primera palabra que te diga esta persona. Y la que me vino fue concubinato, que no sabía ni lo que era. Y luego, pues, me explicó la historia de una mujer que había tenido de esto, tal, un alma, tal, y lo que dices tú, yo pensé, ¿y ahora por qué digo concubinato si no de esto? No, entonces, bueno, lo que Claro, dices tú es dejarse fluir y esas primeras experiencias que uno tiene son las que te impactan y que no se olvidan, porque cuando empiezas a decirles, a ver qué le está diciendo a esta persona, si le digo lo que quiero oír o realmente lo que me están diciendo el ser o con el que esté acompañado. exactamente, exactamente. Sí, sí. De hecho, me empezó a pasar. En la consultoría psicológica, Ujú. que de pronto aparecían almas, aparecían familiares, y ahí yo estaba como en un brete, ¿no? ¿Qué hago? Porque esto es otra cosa, no Ujú. estamos en una sesión de mediumnidad. Y yo digo que Claro. eh, las personas que están en el otro plano es como que se dan cuenta. Es como, yo me imagino así, como que ven una lucecita en alguna persona, entonces saben que Mm. a través de esa persona pueden comunicarse con su ser querido y tal vez Mm. transmitirles algo. Eh, Cada uno siente la presencia de una manera distinta, pero en mi caso yo siento una especie de cosquilleo en el séptimo chakra, acá en la coronilla, y yo ya sé Ujú. que hay alguien eh, que se presenta y me pasa muchas veces. También eso es algo que, claro, porque empecé a acompañar a todas estas personas, entonces también Mm. acompañarlas sobre todo las personas que tienen videncia y a veces hay cosas que no quieren ver, entonces Ujú. eh, las ayudo a poder, eh, a poder controlar esos Sí, dones. es lo que dices tú. Exacto, un poquito aprender, ¿no? Porque es como que te meten dentro de un coche. No nos ha pasado a todos, o con mucha gente que ha ido hablando también y gente que habla, Sí, que dice, yo, esto me pasa desde pequeño y yo no sabía qué hacer, no sabía cómo controlarlos. Te meten dentro de un coche y dicen, ya apáñate un poco, ¿no? Y ahí descubrirás cómo va. bueno, viste que hay muchas películas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, la del nene. Sexto eh, sentido. Sexto sentido, por ejemplo, a los chicos les pasa muchísimo porque todavía Ujú. son como muy puros, porque no tienen ese velo que Sí. nosotros vamos formando. Bueno, nada, hay cosas que socialmente por ahí no son, entre comillas, normales y bueno, vamos cerrando nuestro canal. em, Ujú. pero hay muchos chicos que les pasa eso y actualmente, y por suerte, hay familias que comprenden y pueden acompañar a los niños, pero también hay otros niños que mm, lo tienen que bloquear porque no les queda otra, porque no les creen, porque Sí, les o da que no están miedo, preparados todavía, a lo mejor, por ¿no? supuesto. Entonces, Mm.
hay muchos casos, y nos podemos escuchar bueno, de niños que terminaron yendo al psiquiatra porque, bueno, a lo mejor, Mm. ojo, que puede pasar, también hay que hacer esa distinción y por ahí Sí, sí, sí. el conocimiento que tengo de psicología y de psicopatologías me permite por ahí cuando me encuentro con una persona darme cuenta si realmente, de qué se trata realmente, ¿no? Eso también me ayuda Exacto. mucho el estudio de todo lo que es la psicopatología, Mm. la psicología transpersonal y demás, Mm. porque bueno, puede pasar. Exacto. Entonces, y en qué momento tú decides dejar tu consulta psicológica y decidir, pues ahora quiero acompañar también a la gente que no está aquí o a veces lo que dices tú, que se presentaban allí porque tienen un mensaje que darles, a lo mejor porque, o sea, es un poco ayudar desde las dos bandas, ¿no? Gente que se te presentaba de Sí, que dile esto a mi familiar o gente que te sí, decía quiero contactar con X sí, familiar porque me quedaron cosas pendientes. tal cual. Sí, en realidad nunca dejé la consultoría, o sea, yo Lo sigo, combinas, ¿no? sí, sí, pero a ver, ya te digo, lo combino en ciertos casos. En realidad trato de Ujú. dividir porque obviamente una persona que viene a hacer un proceso de counseling o de coaching no está buscando otra cosa. Correcto. Ujú. Entonces, bueno, eso por ahí, si bien eh, soy integrativa, van como en un carril paralelo, separado Pero separado, correcto, sí, pero sí. separado. Eh, y bueno, en realidad lo que sucedió es esto que yo te digo, empezaron a venir personas, entonces yo empecé a estudiar y, y empecé a darme cuenta que empecé a dejar de tener miedo, ¿no? A todo esto de la muerte y a darme cuenta que en realidad eh, no existe la muerte como tal en el sentido de que la persona desaparece. Lo que yo creo es que eh, obviamente están en otro plano, pero están muy cerquita. O sea, Mm. ellos tienen la posibilidad de vernos, tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros también. Quizá a veces no es mediúmnicamente, pero sí con señales. Yo siempre Mm. hablo de las señales, las sincronicidades, siempre, si nosotros prestamos, lo que pasa a veces, uno, viste, está con la vorágine de la vida Del y día a a veces no día. sí, no nos detenemos a ver las señales que ellos envían, que el universo nos envía eh, y que bueno, Jung las llamaba Mm. sincronicidades, ¿no? Eh, Sí, exacto. que existen y Mm. están. Y bueno, nada, empecé ese Mm. camino entre muchas otras cosas, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la canalización y demás. Sí. Y un poquito, Mónica, una cosa que me interesa que has comentado es cuando que tú dices que muy bien que separas cuando es parte psicológica o parte espiritual. Entonces, me gustaría que me explicaras un poquito, así tampoco hace falta que sea muy extenso en cada. ¿Cómo haces el acompañamiento cuando alguien viene a hacer un duelo, dijésemos, psicológico, de que no tiene intención de contactar, no ha perdido un familiar, necesita ese duelo? ¿Y cómo lo haces cuando alguien realmente viene y te dice, otra persona, oye, quiero contactar con mi madre fallecida, por ejemplo? ¿Cómo, Claro, cómo tratas cada caso? sí, son dos cosas diferentes. He trabajado mucho en procesos de duelo y justamente es acompañar a la persona en ese proceso porque cada duelo es diferente. Partamos también de la base de que un duelo no solamente es un duelo de una persona, porque puede ser de un trabajo, una pareja, de una separación, Mm. lo que fuera, pero si hablamos de la pérdida de un ser querido, cada uno tiene, hay duelos diferentes. En general, a ver, si vos buscas en la bibliografía,
dice, bueno, aproximadamente un duelo sano debería durar 2 años, pero no. La realidad es que cada uno tiene su tiempo. Sí puede ser un duelo sano o uno que no lo sea, porque claro, un duelo sano es atravesar por un dolor, atravesar la noche oscura del alma. Claro. Eh, es difícil, ¿no? Y lleva su tiempo y cada persona lleva un tiempo. Y yo me di cuenta que las personas que estaban atravesando un duelo, una de las cosas que más necesitaban era el espacio para llorar. Entonces, Ujú, al principio es como que, claro, uno quiere consolar a esa persona, pero eh, no, esa persona necesita el espacio, la compañía, a lo mejor el dejar que llore y que exprese y estar ahí, ¿no? Conteniendo y recibiendo todo lo que la persona necesita expresar. ujú, Eh, y además el duelo también pasa por muchos estadios, ¿no? ujú, Primero correcto. empieza el shock, ¿no? Empieza por un shock, por no poder creer lo que está pasando. Después quizá viene eh, la no aceptación, el enojo, el culpar a otro, enojo incluso a veces con la misma persona, ¿no? Que trascendió, el enojo con la vida, el enojo con lo que sea. Y bueno, y después de a poquito empezar a aceptar que esa persona no está en este plano, Ujú, que nuestra vida continúa, pero hay que pasar por ese proceso, porque ujú, si no lo pasamos, en algún momento va a pasar solo y mientras más ujú. lo dilatemos, ¿no? Más complicado es. Mm. Eh, Entonces, a sí. mí me surge también la pregunta que mientras ibas hablando, entonces como counseling y psicóloga, ¿qué importancia tiene sanar primero emocionalmente una herida antes de buscar respuestas espirituales? ¿No? Porque a lo mejor te Mm. habrás encontrado que te viene gente a la consulta de quiero hablar con mi madre, pero primero tienes que hablar desde un espacio mentalmente o emocionalmente sano para poderte comunicar, ¿no? Sí, sí, es muy delicado. Por eso en general eh, se espera un tiempo para hacer una comunicación mediúmnica, eh, un tiempo en donde tanto la persona que está en este plano como la que está en el otro plano Ujú, estén preparadas, porque a veces las personas que están en el otro plano tampoco están preparadas, claro. ¿no? Porque ellos también transitan, a ver, ahí en otros planos el tiempo y el espacio no existe como aquí, no es lineal, pero ellos tienen su proceso también. Eh, Ujú. es como que la vida continúa en otro lugar. ¿Y tú, Una esas vez- almas que no han sí. podido traspasar, tú las ayudas o no? ¿O simplemente tratas de comunicar? No, eso es, bueno, creo que depende de cada persona y yo respeto, Ujú, ¿no? Todas las visiones, todas las opiniones, pero esto de ayuda, si no me lo piden, esto de ayudar a trascender, que siga la luz, yo no soy quien para hacerlo, ujú. porque Sí, por eso pregunto, porque cada uno tiene su opinión y de esto. exactamente, no considero, no soy quien para hacerlo. Eh, Creo que eso depende de cada alma, de lo que necesita cada alma en cada momento. Ujú, Por eso no es algo que haga, eh, porque me parece que no es algo que corresponda a un ser humano, ¿no? ujú, Eh, Sino al alma.
que sabe por todos los lugares que tiene que pasar, ¿no? Ujú. Em, y bueno, y en el caso de la persona que quiere contactarse con un familiar, eh, bueno, a veces se puede, a veces no se puede. En general, Exacto. Mm. nunca me ha pasado de que la persona no se presente, pero puede pasar y en realidad uno trata, siempre lo avisa con anticipación. A lo mejor viene otra persona que no se esperaba o a veces vienen más personas, eh, personas digo seres, ¿no? Almas, Ujú. Sí, almas, sí, vamos a exacto. decirle almas. Mm. Eh, pero bueno, esto que ¿Almas de animales te has encontrado alguna vez que vinieran a hablar con un dueño o una dueña? sí, sí, ¿Y sí, has podido porque, comunicarte con ellas o no? sí, porque además esos son duelos muy importantes. Ujú. Eh, hay personas que aman tanto a un animalito que pasan un duelo, porque uno a veces se escucha, bueno, pero era un perro, era un gato. No, era un alma que acompañaba eh, a su dueño y sí, sí, sí. He contactado con ¿Has en contacto? animales. Y aparte me encanta porque me encantan, yo soy re perruna, me encantan los Mm. perros. Bueno, obviamente también a través de duelo, tengo perros de toda la vida, desde que nací. Mm. También atravesé duelos con mis animalitos que están presentes. Sí, Eh, bueno, y digamos, una... sí. Yo volviendo a alguna vez cuando he sí, visto almas o en alguna sesión he visto cositas, muchas veces veo, yo no comunico tanto con los animales, pero sí que los veo que están mucho chupando a su amo o a su amo dándole besitos, que eso también siempre sí, es muy, sobre todo con los perros, los gatos suelen estar cuando los he visto más cerca, no son tan cariñosos como los es perros, verdad. ¿eh? Sí, En el caso que me he encontrado yo. sí, 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 es cierto. Es cierto eso. Son diferentes, son como más Mm. independientes los gatos. Los gatos. Este, pero bueno, nada, Mm. hubo un quiebre muy grande en mi vida. Por eso yo pienso Mm. que esto que a mí me empezó a pasar Mm. eh, fue por algo. Digo, esto de que empiece a llegar gente, porque aparte no eran solo consultantes, también empecé a conocer gente, eh, Mm. amigos, amigas, empecé a conocer gente nueva que también tenía estos, estos dones, Mm. estas capacidades. Y, y yo, después de lo que pasó, que ahora te lo voy a comentar, Mm. yo creo que me estaban preparando. Mm. Me estaban preparando para lo que iba a suceder, que fue algo muy fuerte. Obviamente me cambió la vida. Eh, Mm. y en el 2024, bueno, yo antes del 2024 ya venía con esto, que Mm. me llama la atención, ¿no? Ya Sí. había eh, perdido un poco, ¿no? Este miedo a conectarse con la muerte. En Mm. el 2024, en septiembre, fallece mi hermana menor. Mm. Nos llevamos 5 años. Bueno, ella estaba transitando una depresión, no estaba bien, eh, y fallece. Y bueno, para mí eso fue un golpe Muy tremendo. duro, claro. Yo digo, creo que todos creemos que la peor pérdida es la de un hijo, y yo agrego que coincido con eso, pero creo que después de eso, las peores pérdidas creo que son las de un hermano, por lo menos para Mm. mí. No sé, porque de pronto los padres, bueno.
sabemos, ¿no? qué va a pasar. Sí. Pero un hermano, y en este caso mi hermana más chica que yo, eh, fue muy duro, muy, muy, muy duro. Eh, y a los menos de 3 meses, no Ujú. llegaron a los 3 meses, falleció mi mamá. Ostras, se juntó todo ahí, ¿verdad? Ujú. Sí, o sea, por un lado me quedé huérfana, digamos, de familia de origen. Mm, Bueno, yo tengo mi familia, mi marido, mis hijos, mm, pero eran las mujeres de mi vida, mi hermana y mi claro. mamá, ¿no? Eh, Ujú. y bueno, fue un golpe muy, pero muy, muy duro. ¿Y Y, cómo lo afrontaste entonces? uff, ¿cómo lo afronté? Como, como hay que afrontar los duelos, con mucho dolor, pero entendiendo, por eso digo, la divinidad, Dios, no sé quién creas, yo creo que hay algo más grande, que en realidad una conciencia superior, que en realidad somos todos, nosotros somos como pequeños fractales de esa conciencia superior. Eh, Creo que me prepararon para eso. De hecho, mira qué loco. eh, Ujú. yo, bueno, ya te dije que mi fuerte también son los sueños, los viajes Sí. astrales, y entendí cuando mi hermana falleció un sueño que yo había tenido, no era un sueño, era un sueño repetitivo, lo soñaba muchas Mm, veces, unos 10 15 años antes de que mi hermana partiera. ujú, Obviamente era muy simbólico, porque imagínate que si yo hubiese soñado eh, la partida de mi hermana, no hubiese podido vivir en paz esos 10 15 años de tener esos sueños repetitivos, ¿no? Fue un sueño muy ujú, simbólico, pero era una acción que yo realizaba en el sueño, que la realicé después cuando, cuando ella partió. O sea, fue un ujú. sueño premonitorio, que lo entendí después. Claro. Y, y un tiempito antes de la partida de ella, de mi hermana y de mi mamá, también tuve otro sueño que fue muy revelador, pero también fue simbólico y lo entendí después. Ahí Ujú, vi que las dos partían. Eh, mm. y bueno, fue eso, fue Sí. muy, muy difícil. Eh, Entonces, Mónica, un poquito ya aprovechando de que tú tuviste esta experiencia, ¿no? Que fue muy dura, para ir cerrando un poquito la entrevista, sí que me gustaría decirte, pues si ahora hoy te está escuchando alguien o en este momento, pues también que acaba de perder a alguien, sí, entonces tú, ¿qué es lo que le dirías a esa persona que también está transitando por ese duelo justamente ahora o hace sí, poco? sí, sí. Le diría que es muy difícil, hay pérdidas que son muy difíciles, que hay que transitar el dolor, eh, que transitar ese dolor es necesario, poder llorar, poder buscar ayuda, poder buscar una red de contención, pero también entender que ellos siguen estando a nuestro lado. Y no es solamente lo que se dice, bueno, está el recuerdo en mi corazón. Ellos están, yo estoy segura de eso. Están en un plano paralelo en donde tienen la posibilidad de vernos, de acompañarnos. Están a nuestro lado. Y de eso estoy segura. Obviamente no hay una prueba científica, son todas hipótesis, pero elegir creer eh, en eso
yo creo que ayuda un montón y alivia el sufrimiento. Y, y muchas veces no, quizás hasta no hace falta eh, ir a un medium que nos transmita un mensaje. Es simplemente eh, cerrar los ojos y conectarse con nuestro ser amado y escuchar, Ujú. Pues escuchar. ahora, mm, Eh, sí, sí, pues un poquito vemos ahora que el título de la entrevista para ti era casi autobiográfico, ¿no? Ellos siguen aquí contigo, ¿no? Y te acompañan a esto. Y como, o sea, en tu camino, y es decir, y como otras tantas personas que a lo mejor piensan que sus seres queridos están lejos o están arriba, pero a lo mejor no están tan arriba como ellos piensan, ¿no? Los tienen al ladito, cerquita para acompañarles. No, yo creo que ellas también está contigo durante la entrevista, me ha parecido sentir, ¿no? En algún momento las yo tenías por ahí también. Sí, cerquita, ¿verdad? sí. Y ahí estaban. No estamos solos, ni vos ni yo, en este Claro. momento. Eh, sí, empecé yo a sentir presencias, no sé quién o quiénes, pero bueno, hay Ahí y están con nosotros. Y nunca están. estamos solos, ¿no? Que uno piense que aquí no hay nadie, a veces sí que hay gente Ay, que ya no está en este plano, ¿no? Que está sí, traspasada. Pues sí. Mónica, un poquito para acabar, ¿dónde te puede encontrar la gente? Aquella gente que diga, pues a mí, que necesiten transitar un duelo o necesiten simplemente ese acompañamiento, aunque no sea un duelo pues, de fallecimiento, sino pues Claro. un dolor, alguna otra cosita, ¿dónde pueden encontrarte la gente? ¿A través de qué redes? Bueno, estoy en todas las redes. En Instagram me pueden encontrar como CLR, que es Counselor CLR. Mónica Tanasio, o si no, también me pueden encontrar en Instagram como soymagia.escuela, porque bueno, tengo hace poquito mi escuelita Ujú, eh, bueno, mi escuela Soy Magia, en donde enseño muchas cosas. Y en TikTok estoy como Moni Holística, en Facebook ujú, como Mónica Atanasio, o también tengo la página de Mónica Atanasio Consultoría Psicológica. O sea, si me buscan ujú. por el nombre me van a encontrar en Te voy a algún encontrar. lugar. Sí. Y además lo Eh, dejaremos aquí abajo en la descripción del vídeo para que, o el podcast donde lo escuchéis, para que también la gente pueda seguirte. Mónica, pues ha sido un placer que nos cuentes tu experiencia, tus vivencias también, ¿no? Que forman parte de tu camino y seguro que también del camino de mucha gente a la que habrás podido ayudarlos. Seguramente se habrán sentido identificados contigo y estarán pensando, pues, ostras, esta mujer, esta chica vamos a decir, ¿no? Porque aunque hayas dicho la edad, no la aparentas tampoco, ¿no? Que sí, me puede acompañar, puede seguirme o puede guiarme también a transitar por ese momento que yo sí, estoy sí, pasando. sí, Así que sí. muchas gracias por participar con nosotros. Te Bueno, mando un gran abrazo lleno de luz a ti y a toda la audiencia de Frecuencia de Luz. Y bueno, sí, pues más adelante también estás invitada a seguir participando también y a seguir aportando todos tus conocimientos. me encantaría y bueno, te agradezco mucho, me sentí muy cómoda realmente, así que te agradezco a vos, a tu audiencia también y te deseo todos los éxitos que, que, que vienen y que van a venir, estoy segurísima. Así que te agradezco muchísimo esta oportunidad. Pues es recíproco, Mónica. Pues muchas gracias a ti y a todos los que habéis estado viendo esta entrevista. Un fuerte Muchas gracias. abrazo. Nos Chao. vemos. Chao, chao. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y tu atención a elevar tu frecuencia. Si este episodio ha resonado en ti, suscríbete a Frecuencia de Luz para que cada nueva entrega llegue hasta ti y compártelo con quienes creas que estén listos para despertar. Juntos somos más luz.